Amigos de Noticiero Libre, ¿cómo están? No salimos del todo de la crisis generada por la pandemia y una vez más nos sentimos golpeados, y golpeados esta vez por la naturaleza. Sabemos que los fenómenos naturales son cíclicos y con todo el tema del cambio climático y del calentamiento global, en algunos casos resultan siendo impredecibles. Pero la impredecibilidad de estos fenómenos no es un alivio, mucho menos una justificación como para pasar por alto el descuido y la dejadez de nuestras autoridades. El ciclón Yaku nos ha agarrado una vez más con los pantalones abajo. Es la muestra más tangible del fracaso del gobierno regional y de los municipios. Es la evidencia de la incapacidad de prever, porque tenemos personajes en el poder sin programas y sin horizontes claros. En resumen, podríamos decir que estamos asistiendo al gobierno de la improvisación y la mediocridad. Coqui Noriega se siente perdido en su laberinto, da vueltas y vueltas sin saber encontrar una salida, y de tanto dar vueltas termina mareado, no sabe ni le importa dónde terminar caído, pero allí donde cae, cree estar en el lugar correcto, y para dar muestras de sobriedad, intenta justificar su utilidad con desvaríos. Pero nadie le ha dicho que por tanto buscar protagonismo termina siempre en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas. Con los efectos del ciclón Yaku, las emergencias están por todos lados. Hay interrupción de vías con consecuencias fatales como lo ocurrido en la vía Caras-Huallanca. El colapso de las viviendas, especialmente de gente muy pobre y que vive en condiciones precarias, abandonados a su suerte, donde los besos y los detallitos del gobernador regional nunca llegan. La crecida de los ríos y la activación de las quebradas arrasan con terrenos de cultivo, se llevan animales, inundan viviendas, ponen en zozobra a la población. Pero el gobernador prefiere estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas. Habiendo tantas emergencias en su jurisdicción y que estando en su competencia resolverlos, el parrandero prefirió estar en Casma, disque supervisando los trabajos de la reposición del puente sobre el río Sechín o río Loco, que viene afectando el tránsito en la Panamericana Norte. Planteó soluciones descabelladas, envalentonado donde la valentía no es necesaria, exigía el cese del cobro del peaje y hasta creía tener más autoridad que la misma ministra de Transportes en un asunto que no es de su competencia. No hace falta haber pisado la universidad ni ser cuentador, con el perdón de los contadores, como Coqui Noriega, para darse cuenta que la tensión en la Panamericana Norte y la suspensión del cobro de peajes es una iniciativa y una competencia propia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que no nos venga a fanfarronear. Está metiendo sus narices donde no debe. Cayó por allí y quiso hacer protagonismo, pero terminó haciendo de bufón y dando un espectáculo circense para vergüenza de los ancachinos. ¿Su presencia algo solucionó? No. ¿En algo aportó su presencia? Tampoco. ¿Se habrá matriculado con algo para que avancen los trabajos en Nicaragua? Entonces, ¿a qué fue? A unos pasos de él estaban los pobladores afectados por el desastre, pidiendo ayuda humanitaria, clamando por algo de comida, solicitando apoyo porque sus viviendas han colapsado, exigiendo maquinaria pesada para el encauzamiento del río. Pero el hombre equivocado los ignoró como si no fueran sus administrados. Ese era el lugar y área de su competencia. Pero él seguía tercamente en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas. ¿Qué hacía la directora regional de Transportes y Comunicaciones, la abogado Edith Roberta Chuco Gutiérrez, mirando el puente Sechín? ¿Habrá querido denunciar por terrorismo al puente, por impedir el tránsito en la Panamericana Norte, por hacer que se pierdan toneladas y toneladas de alimentos, por impedir el progreso y el desarrollo del comercio? ¿O de repente quiso ordenar su internamiento en algún penal del departamento de Ancash por estar sobre el río Loco? No sé. ¿O de repente sus conocimientos eran tan valiosos o procedentes de alguna tecnología que en un abrir y cerrar de ojos construye el puente? ¿O será que la señora Chuco
habiéndose empapado tanto con libros de cuentos de hadas, se cree ahora pues poseedora de la varita mágica, ¿no? Para que con un solo movimiento, colorín colorado, el tránsito ha sido restablecido y todos pueden circular felices. Hay tantas carreteras que son vía regional en el departamento de Ancash que en este momento están intransitables. Han sido reportados además por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Estas carreteras necesitan su presencia. Estas carreteras necesitan la atención urgente con maquinarias. Pero ella prefiere estar adulando al bufón sin importarle la población a la que se debe. La presencia del director regional de salud era aún más risible. Pensaría el director regional de salud que con la aplicación de un torniquete o un vendaje con tablillas podría resolver la fractura del puente, o con un electroshock podría resucitar al colapsado puente. De repente se creía supervisor de puentes, no tengo idea. Pero en ese mismo momento, en esas mismas circunstancias, los pasajeros que quedaron atrapados en la ruta Caraz-Huallanca necesitaban su presencia, necesitaban la dirección de él para atender la emergencia. Pero él prefirió seguir siendo parte del show. Los centros de salud y algunos hospitales de la región sufren los estragos del ciclón Yaku. No hay suficientes medicinas ni equipos para atender a las víctimas de las intensas lluvias. Pero el director regional de salud hasta hoy no tiene un plan de contingencia para mitigar los efectos de estos desastres naturales. Yendo un poquito más allá, pese a la negativa y cierrapuertas del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ancash, Noticiero Libre ha tomado conocimiento que el almacén de esta entidad se encuentra desabastecida. Obvio, no se han hecho requerimientos ni compras en los últimos meses. Eso significa que la vida o la salud de los ancachinos poco o nada les interesa. Tú y yo no estamos en sus planes. Lamentablemente, si ocurriese un desastre de magnitud, tú y yo terminaríamos siendo solamente una cifra más en las incidencias y no seres humanos a quienes deberían atender en estas circunstancias. Estamos condenados a pasar penurias por abundancia de bufones y carencia de liderazgo. Noriega Brito no puede quejarse de la falta de presupuesto. Cada año, incluso desde el gobierno central, se destina presupuesto para prevención de desastres y emergencias. De manera que presupuesto hay, pero no se invierte, ni se gasta en prevención. Pese a que la gestión anterior, para citar un ejemplo, dejó encaminado algunos proyectos de defensa ribereña, Coqui Noriega, lejos de mejorar los proyectos y encaminarlos para que estos atiendan a las zonas críticas, prefirió anularlos y no hacer absolutamente nada. Si se hubiesen hecho estos encauzamientos en los ríos que ahora son un problema, se hubiese evitado la erosión y los desbordes que tanto daño vienen causando. Si se hubiese gastado en drenajes pluviales, se hubiese evitado el aniego y la inundación de viviendas en la costa. Nos pasaríamos horas y horas con hubieras, pero no queremos marear a nuestro gobernador. Solo esperamos que en su sobriedad eleve la cifra de inversión, porque ahora de cada 10 soles que recibe o que tiene en el presupuesto, solo ha gastado 4 soles, es decir, el 40% de inversión en desastres naturales. Esto tiene que mejorar, obviamente, para que en adelante se ejecute inteligentemente este presupuesto y no se devuelva al final al erario nacional. Sin embargo, este sueño de tener una mejor inversión para la mitigación de los desastres parece tan utópico porque el gobierno regional de Ancash no cuenta desde hace unos años atrás con un plan de contingencia para atender o mitigar los efectos de desastres, sean estos naturales o de otra índole. Es decir, no saben qué va a gastar inteligentemente. Este plan debería elaborarse y aprobarse cada año, y prioritariamente a inicios de gestión. Pero ya van 63 días de gestión de Coqui Noriega y no hay ni siquiera en intención. Eso es lo más grave. Estamos expuestos, pero eso no es su prioridad. Pero si fueran bacanales de carnaval o el cumpleaños de alguna de sus amiguitas,
segurísimo que Coqui Noriega estaría en la cabeza. Estamos ya cercanos a la Semana Santa, pero hasta ahora ni un solo detalle para la promoción del turismo. Un gobernador que no se preocupa por las carreteras genera desconfianza, no solo de los ancachinos, sino también de los visitantes. Señor Noriega, los circos son propios del mes de julio. Estamos en los meses de emergencias. La mejor forma de estar cerca a la población es atendiendo sus reales necesidades. El TikTok está bien para sus tiempos de ocio. Eso está bien para sus coquilovers. Pero en estos momentos hay otras prioridades. La gente se muere. La gente pierde sus enseres. Tiene hambre. Hay inminencia de un desabastecimiento de productos de primera necesidad por el estado de las carreteras. Las chacras son arrasadas por la crecida de las aguas. Los centros educativos y los centros de salud sufren las inundaciones y muchos de ellos están a punto del colapso. Señor Coqui Noriega, dedíquese a gobernar. Aprenda a resolver las necesidades de la población. Eso le va a generar más aplausos y más fans que el TikTok o más fans que la salamería de sus amigos de juergas. Deje de babear por los sobones y atienda a quienes sufren por las inclemencias. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga.